¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a Doble Check, que se transmite vía UPC TV. UPC TV. Y como todos los programas, estoy acompañado de mi amigo y colega Martín Higueras. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Semana 8, por cierto. Además, Semana 8. de parciales. Exámenes, los sí. alumnos los chicos están concentrados, estudiando seguro. Y seguramente tendrán una buena semana de Y los parciales. profesores también están concentrados, Sí. corrigiendo como locos para poder llegar a las fechas que nos establece la universidad. Porque si no, ya sabes, tu sanción Hay académica que si subir las si notas. te pasas de la fecha que se indica. Pero nos damos un tiempo para hablar de coyuntura nacional Sí, claro que e sí. internacional y deportiva y cultural, por supuesto, porque es siempre importante seguir al día de esas Es esos importante, asuntos. es determinante. Por ejemplo, el tema de Venezuela, ¿no? Bueno, lo de Venezuela, ya vimos lo que pasó la semana pasada, lo hablamos en la edición de Doble Check, Manuel, y creo que es interesante ver qué es lo que ha ocurrido durante todos estos 7, 8 días, ¿no es cierto?, transcurridos, ¿no? Ahora, hay mucha información que no se sabe, pero que se expresa, digamos, una tensión permanente en la sociedad venezolana, en el ámbito político. Sí, sí. La sociedad está dividida. El gobierno de Maduro todavía tiene el control de las fuerzas militares. Las Fuerzas Armadas venezolanas no se fracturaron como pretendía Guaidó. Hay que ver, yo no estaría tan seguro Pero, de eso, Manuel. ojo, no tienen, Bueno, no ha tenido digamos, el resultado. a Eso favor de ellos seguro. el grupo que maneja las fuerzas mecanizadas. Sí, no, eso seguro, seguro. Ah. Lo digo porque ayer la Conferencia Episcopal Venezolana ha dicho que ha recibido consultas por parte de militares Ujú. de rango medio e incluso alto para preguntar temas acerca de posibles amnistías en caso de que cayera Maduro. Sí, esas son como herramientas de negociación. Puede ser, ¿no? puede ser. Estados Unidos ha ofrecido, Sí. Vicepresidente Pence ha manifestado, por ejemplo, que aquellos militares que depongan su lealtad Exacto. a Maduro van a tener una serie pues, de beneficios de esa naturaleza, no amnistías porque todos están sancionados. Además de eso, O todos están bajo amenaza de sanción. de hecho ya ha levantado la sanción de uno de ellos. Exacto. Entonces, Hombre importante, sí, ¿ah? claro, claro, por eso. ¿No? Y El ese- SEBIN. eso es, Era jefe del SEBIN Claro. y que estuvo involucrado en la liberación eso al final de son Leopoldo psicosociales, ¿no? López. ¿Mm? Son psicosociales, ¿no? Te están tratando de lanzar información como aquella que comentamos la semana pasada, no sé si lo recuerdas, de que el ministro de Defensa era uno de los que se iba a levantar, pero que al final no, para lanzar esa pequeña duda en Maduro de que quiénes son sus hombres más cercanos o no. Pero en fin, de eso seguro hablaremos en esta edición, Manuel, ¿no? Bueno, automáticamente él sacó del barco al jefe del Exacto, SEBIN exacto. y lo reemplazó. Exacto. O sea, sabía pues que esta gente estaba en contra de él. Volvamos a nuestras fronteras. Esta semana el Congreso ha sido protagonista también, pero no ha sido protagonista por buenas, No, nunca por lo buenas es. razones, cosa que nos tiene acostumbrados. Usualmente no es por Sí. buena razón. En la Comisión de Defensa, presidida por Jorge del Castillo, estuvieron algunos miembros de la DIVAT, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, que son los encargados de hacer algunas de las detenciones, ¿no?, ante órdenes de prisiones preventivas. Es una división que está destinada para asuntos de alta complejidad. Lo viste, ¿no? ¿Viste lo que sucedió? Lo vi y además apena mucho el comportamiento de muchos congresistas. Sí, sin duda. Especialmente de los congresistas del APRA y del Fujimorismo. Bueno, estaban ahí sentados. ¿Qué le uno al pasó a lado Jorge otro. del Castillo? Sí, claro. Cuando lo que tenía que primar era una razonabilidad sobre los hechos y lo único que se vislumbró fue un apasionamiento total y absolutamente dogmático. Quiero hacerte una pregunta. ¿Del Castillo debió estar ahí? Es verdad que es presidente de la Comisión de Defensa, pero ante un tema tan cercano que lo involucra afectivamente, porque el señor Alan García era amigo suyo. Afectiva y Y políticamente. políticamente, ¿no? Pero afectivamente lo digo porque, claro, eso puede no permitirle razonar, ¿no?, de una manera adecuada, me parece. Pero ¿qué hay, por ejemplo, con el congresista Tubino? Bueno. Tubino, que no es del APRA, Sí, que es del Fujimorismo, sí. y que tuvo comentarios totalmente desacertados como definir a la DIVAD como una policía política. Y le ha caído una solicitud De de rectificación. rectificación, y si no lo hace, ¿qué es lo que tiene que hacer? No le queda otra, ¿eh? Por Porque parte del Instituto de Defensa Legal de la PNP. cómo demuestra que efectivamente es una policía política y cómo demuestra que la DIVIA tiene mazmorras, y estoy entrecomillando, Me parece en muy el que bien. hay un trabajo psicológico a los detenidos. Me parece muy bien que existan este tipo de iniciativas, porque los congresistas también no pueden caer en ligerezas. Así es. O sea, si no tienen pruebas,
no pueden acusar a alguien o a un grupo de policías en este caso, que hace una tarea bastante importante. Y si no hay rectificación, tendrá que responder dentro de 2 años. Así es. Ahora, hay que ser muy sinceros. El caso del expresidente García se definió, como todos lo sabemos, con su suicidio, Así es. porque él lo decidió. O sea, la policía no lo obligó, ni Nadie. tampoco ningún miembro de la fiscalía. Ni- Eso debería, creo que, Y quedar de muy- la prensa. Y de la prensa, ¿no? Y claro, le echaron la culpa al colega Gustavo Gorriti. Así es, y ahí de él. Y ahí de él. No, y muchos lo llaman a los fiscales IDL, ¿no? En tono... Y ya estamos cayendo Sí. no solamente en el ridículo, Sí. sino en comentarios que lo único que hacen es confundir al público. Sí, claro. Además, no solamente confunde, Manuel, pero lo ocurrido esta semana en la Comisión de Defensa demuestra claramente el rechazo que tiene el público, la opinión pública, los electores a un Congreso desprestigiado. ¿Cierto? Martín, Sí. fíjate, para ir atemperando las aguas Sí, y ya desmarcarnos un poquito de la coyuntura política, la serie que te encanta, Game of Thrones, ha hecho noticia, pero no solamente por su 4º episodio. sí. También ha hecho noticia por una filtración, no sé si voluntaria o involuntaria, de una taza de café De eso sí me he ¿no? enterado. con el empaque de Starbucks, Sí, eso sí me he enterado. que ha sido un segundo y se ha podido, pues, ¿Voluntario o involuntaria? yo creo que ha sido involuntario. Ahora, tú fuera de micrófono me dijiste, ¿tú crees que no sea voluntario? Yo me pregunto, una producción de ese calibre, sí, es Que verdad. cada episodio cuesta 15 millones de dólares. Por eso me llama mucho la atención que nadie se ha dado cuenta, francamente. Pero en fin, Ahora, eso está cotizado, o sea, una publicidad de esa naturaleza, si fuera voluntaria, más o menos en $250,000. ya ves. Pero, Has buscado. sí, he Con lo buscado. cual tienes dudas. He hecho mi tarea. he hecho mi Tienes tarea. dudas, pues. Pero estaría cotizada también por el boca a boca en 1 millón. Ya, pues. O sea, estamos hablando de cantidades de dinero bastante Sí. considerables, ¿no? Por cierto, para que dejes de quejarte de mí, Me quejo. fui a ver Avengers. Avengers Sí, Endgame. Entendí Endgame. la mitad. Ya. Tenía a mi asesor al lado, afortunadamente. Al final sí entendí la historia, efectivamente es una superproducción, ¿no? De casi 3 horas. Muy entretenido, ¿no? Pero insisto, necesité constantemente la asesoría porque no... De tu hijo. Sí, porque claro, porque... Él ha seguido toda la saga. Yo también, pero no lo recuerdo. O sea, es una cosa que Bueno, son películas para el entretenimiento. Sí, claro, ¿no? y está bien. Ahora, no Está tiene bien. precedentes en cuanto a la cantidad de superhéroes, ¿no? Es espectacular, ¿no? Porque están casi Están todos los del todos. universo Marvel. Bueno, no todos, pero una gran cantidad, ¿no? Ya. Porque, bueno, están los mutantes, los X-Men, en fin. Así es. Pero estamos hablando, pues, de Capitán Sí, América, están Iron todos, están Hulk, todos. en fin, y afines. Una gran superproducción. Manuel, vamos a dejarlo por ahí. Yo creo que hemos tocado Sí. más o menos algunos temas. Ojo. Queda cosas en el tintero. Hoy tenemos como invitados a Evelyn Ortiz, Sí. actriz y cantante. Sí, Ella está participando de la obra Orlando, sí, en el... claro. obra adaptada al teatro, que es una novela de Virginia Woolf. Sí, Que es, en el aborda Teatro un- Británico, ¿no? En el Teatro Británico aborda un tema muy interesante en relación a la reivindicación de la mujer. Y creo que es un asunto muy vigente, además. Muy. Y Vamos a conversar hablar con ella. Y vamos a hablar también con Luis Núñez Bertoldo, ¿no es Así cierto? Analista internacional, analista político, al final de cuentas, creo que nos va a aclarar muchas cosas sobre Venezuela y otros asuntos. Y por sobre el supuesto, SEBIN, importantes. ¿qué pasa con el SEBIN ahora que ha habido cambios? Efectivamente. Hace un rato me había olvidado el nombre, pero acá está, pues, el general Christopher Figueroa Ese mismo. fue destituido por Maduro Así es. por haber ayudado a Guaidó a salir de prisión y Ah, fue no, a reemplazado, López, ¿no? sí, a Leopoldo López. Leopoldo López. Y fue sustituido por Gustavo Enrique González Muy López, cercano. que tiene además unos antecedentes de violación de derechos humanos terribles. Creo que con Fernando Núñez Bertoldo vamos a poder profundizar Sí, un poco seguro. sobre estos cambios políticos en Venezuela. Les propongo a todos, entonces, hacemos un Una pausa, sí, y volvemos con la primera entrevista. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación? ¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados.
Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores. Formamos profesionales diferentes. Exígete, innova, UPC. Bien amigos, regresamos acá con Doble Check, que se transmite vía UPC TV, y lo prometido ya se ha cumplido. Estamos acá con la presencia de Evelyn Ortiz, Gracias. actriz y cantante. Evelyn, ¿cómo estás? Y estudiante upecina. Y estudiante upecina. Y upecina, además. De Sí, música. así es. Sí. ¿Cuánto tiempo Estoy ya un tienes? poco castigada, 2 pero años, bueno. ¿no? Entré en el 2000, postulé en el 2014, entro en el 2015, pero bueno, es que mis actividades no me permiten seguir la carrera como... Múltiples actividades, Sí, ¿no? tengo un poco de cosas por hacer, entonces... Teatro, televisión, Sí. también tus afinidades políticas Sí. que te han llevado, ¿no?, a iniciativas de participar como candidata. Sí, bueno, poco de PPC, ¿no? efectivamente acompañé a Alberto Bengolea en la lista a Lima, una experiencia muy bonita, la verdad. Espero repetirla. Y eso, sí, pues entonces, claro, ya no hay tanto tiempo para estudiar y además con 48 años el tiempo, digamos, el tiempo es otro, ¿no? Hay que organizarse. Hay que organizarse de otra manera y sí, pues. Ahora, es interesante, Evelyn, porque dices, ojalá se repita, ¿no? Y eso me apunta, claro, a que los ciudadanos solemos quejarnos mucho. Sí. No estoy tan seguro si todos dan ese paso hacia adelante y decir, bueno, voy a tratar de dejar de quejarme y voy a tratar de ser parte de la solución, ¿no es cierto? Efectivamente, es que hay que hacer, pues, ¿no? Si nos seguimos quedando sentados frente al televisor y mirando las noticias o tuiteando desde ahí, Claro. entonces no hacemos mucho el cambio, ¿no? Ahora, hay que ser Claro, igual valiente, como ¿eh? líder, a mí le tengo un poco de reparo al término ¿no? A la frase el líder de opinión, pero claro, de alguna manera también estamos Bueno, ayudando es una un poco, participación ¿no? ciudadana Sí, plena, es participación ¿no? ciudadana. tal El cual. ciudadano tiene que preocuparse por su coyuntura, su Sí. actualidad. Y tú ya son varias veces, porque si no me equivoco, para el 2010, 11 estuviste en la lista de Perú Posible, Perú Posible, de Alejandro sí. Toledo. Sí, yo me preguntaba la vez pasada, ¿cómo así me habían llamado? ¿No? Porque claro, a veces uno no entiende que la forma como uno activa hace mella o de alguna manera te pone en un lugar, ¿no? Y claro, yo fui a una reunión que se llamó Los Independientes con Toledo en el 2010, porque me interesa, como digo, la política y tal. Y a partir de ahí, mejor dicho, eso hace que Toledo me invite a la lista. Y en un inicio me da el número 1, porque él había hablado de que quería que la acompañe, o que sea la cabeza de lista, una mujer joven. Y dije, bueno, joven, no sé, ¿no? Pero, bueno, pero bueno, me invita y obviamente si bien yo tenía algunas cosas que me parecían que eran correctas en su primer gobierno, me parecieron que eran correctas, y esto, que fui una de las que se quedó sin chamba prácticamente, porque a partir de su entrada al gobierno, hubieron todos los problemas pues con América Producciones, y yo trabajaba con América Producciones. Estamos ¿no? hablando del 2001. Claro. 2001. Claro. 2001, claro, tienes razón. Exactamente, entonces bien podía haber dicho yo, bueno, me quedé sin trabajo por tu culpa, pero en realidad no fue su culpa, fueron malos manejos de quienes eran los dueños en ese momento del canal, Una ¿no? coyuntura especial, ¿no? Efectivamente, pero es que a veces la gente no termina de entender que hay cosas que uno como individuo no puede manejar, ¿no? Ahora, a nosotros hubiese interesado mucho empezar por el lado artístico, Sí, teatral, bueno, pero pero el político sí. forma parte de tu vida. Sí, Oye, sí. pero ahora, tantos años después, 8 años después, 8 años la después. realidad de Toledo es totalmente diferente, ¿no? Sí, ¿te has hecho retrospectivas? Mira, ¿Has dicho por qué habría aceptado en ese momento? es que yo vuelvo a repetir, a mí me pareció que hizo un buen gobierno, ¿no? Y me interesaban algunas propuestas de ese momento.
es como lo que pasó con Susana Villarán. Sí, ¿no? claro. No. Yo apoyo el no y de corazón, porque me parecía que era absurdo que al día siguiente de haber ganado esta mujer claro. unas elecciones, un grupo de gente compre un kit de revocatoria, ¿no? Claro. O de vacancia. Entonces, Con vínculos, además, muy cercanos a opositores, ¿no? exactamente, entonces hay que poner las cosas en el punto medio también, ¿no? Claro, de hecho recibe plata de Odebrecht, en fin, una serie de cosas, pero lo real es que en un inicio le pusieron la pata en el cuello antes de empezar, Sí. ¿no? Ahora, Evelyn, ¿qué Pero, reflexión bueno. sacas tú a nivel personal de tu experiencia con el mundo político hoy? Después de ver todos estos casos que tienen que ver con Lavallato y que prácticamente se La han verdad es tumbado que- a toda la clase política peruana. La verdad es que me asusta, y me asusta mucho, porque no hay dónde ir. O sea, los grupos políticos, los partidos políticos tienen en sus cabezas, o gente muy cercana a las cabezas, el tema de la corrupción muy fuerte. Ujú. Entonces, no hay dónde replegarse, ¿no? No hay dónde ir a cobijarse, no hay dónde... Hay ejemplos de movimientos ciudadanos, por ejemplo España, ¿no? Que era un país con bipartidismo total, y ese bipartidismo se ha roto. No digo que el Perú lo tenga porque no lo tiene, No, hay un millón de obviamente, partidos. pero me imagínate. refiero a que son movimientos ciudadanos que se han transformado en cosas muy potentes, ¿no? Tenemos Podemos, que fue el primero que se Sí. atrevió, luego vino Ciudadanos, luego otros bastante menos agradables como la ultraderecha, pero digamos, también forma parte de oportunidades que surgen por el desprestigio de la clase política, ¿no? Claro, pero acá el problema también que tenemos es que hay tantos movimientos, Cierto. movimentillos y Mm. movimentazgos, que al final, pues, y todos están inmersos. Con intereses, Ese es claro. el tema, Sí. ¿no? Y todavía no terminan de dar la ley de partidos políticos, entonces empieza a ser como... No quieren, pues. No quieren. Claro, No no, quieren, les quieren, conviene, no quieren, ¿no? no Entonces, Ahora, aprovechando justamente el tema de los movimientos, las posturas políticas, las posturas que tienen que ver con la visión del mundo, de la Ujú. vida, Orlando tiene pues una vigencia como Sí. obra literaria muy interesante. efectivamente. Y, Primero es una novela, ¿no? Tiene que ver con lo que estamos hablando también. 100%. Ahora, primero es una novela que ha Exacto. sido adaptada De Virginia al Woolf, teatro, ¿no? de Sí, Virginia de Woolf. Virginia Woolf, Exacto. escrita en el 20, 30 del siglo pasado. 1928. Exactamente. Adaptada. Adaptada después, pero mira de lo que ella habla en 1928, ¿no? Habla del género, que en esa época, imagínate, pues era algo que extrañísimo, ¿no? Que recién a nuestro país tan conservador está llegando como, y está remeciendo, valga La redundancia, ¿no? sí, está remeciendo la clase política también, ¿no? O sea, tenemos a grupos como Con mis hijos no te metas, que en realidad lo que están haciendo con la currícula escolar es de locos, ¿no? Ujú. Porque al final... Bueno, el cuestionamiento, ¿no? Porque la currícula... Sí, el cuestionamiento, y se han agarrado de cosas tan ridículas realmente, ¿no? De un link que en verdad, yo digo, si... Que es un link de muchas hojas, de decenas de hojas. Exactamente, Sí, sí. 1, 2. Están preocupados por ese link y no están preocupados porque en Netflix hay un programa que se llama Sex Education, Exacto. ¿no? Es una serie británica, ¿no? Exactamente, que es una serie británica que habla, Es muy buena. por supuesto, Brillante. es brillante, ¿no? Británica, sí, claro. Entonces tú dices, a ver, ¿de qué me estás hablando, no? Cuando es conocido que los adolescentes conocen el sexo a partir de los 13 años. Y yo no sé si pueda decir esto que estoy pensando, pero igual lo voy a decir, y si empiezo a decir algo que no es correcto, ustedes me dicen, Evelyn, me cortan. Mandas una pausa. Sí, Una pausa. no, pero yo he escuchado muchas conversaciones, y no de adolescentes de estrato social bajo, sino de estrato social alto, donde descubren la sexualidad justamente a partir del sexo anal, Ujú. ¿no? Porque entonces las madres le meten en la cabeza que la virginidad tiene que ver con la rotura del himen, y no tiene que ver con eso, pues, ¿no? Entonces, Hay una malinformación Sí, en cuanto a hay lo que es la malinformación. educación sexual. Exactamente. Lo importante es que el Estado siente bases razonables exacto, para una educación sexual sana y que exactamente, evite justamente las distorsiones, ¿no? exactamente. Evelyn, Orlando es un nombre que
que hace un viaje a través de los siglos, ¿no? Exactamente. Cinco, ¿no? Cinco Cinco siglos, ¿no? siglos. Desde un inicio isabelino hasta el Sí. siglo XX. Sí. Yo me pregunto si podemos llevarlo hasta el siglo XXI y a la Lima del siglo XXI, al Perú del siglo XXI, ¿no? Yo creo que se podría, tranquilamente. Habría que precisar que Orlando se convierte Exacto. en mujer, Exacto. Sí, ¿no? Entonces, Exacto. a partir de allí A los ya 30 la obra, años. sí, la obra se desarrolla con mucha potencia porque vive en un mundo muy conservador donde la mujer no tiene terreno de Exacto. acción. exacto. Y empieza a experimentar justamente Porque, esas limitaciones. ¿no? El Claro, personaje. ella primero se enamora de la reina Isabel. La reina Isabel le da una serie de gollerías, Así le pone es. una casa, en fin. Es el muchacho que ella tiene para ella. Ahí también vemos una cuestión de poder, ¿no? De esta mujer tan fuerte, tan poderosa, que tiene un muchacho para ella, ¿no? Después ella se enamora de una princesa rusa. Después se va a Constantinopla porque hay una mujer, la archiduquesa de Noruega, creo, no recuerdo ahorita, que quiere estar con él. Entonces él sale despavorido de este tipo de acoso y se va a Constantinopla y hay una fiesta que él hace, ¿no? En donde se queda dormido 7 días. Y se despierta. Y despierta siendo mujer, ¿no? En un momento donde la mujer no tenía ni voz ni voto. Y estamos hablando de Constantinopla, además, la actual Estambul, ¿no? Donde probablemente las mujeres tienen mucho menos facilidades para salir adelante, ¿no es cierto? Exacto, entonces llega a su casa, que ya no puede ser su casa porque como ella es mujer y no tiene esposo, Ujú. entonces sus propiedades No le pertenece. no le pertenecen. Exacto. No existe la herencia para No las ex- mujeres. Exactamente, no existe la Tenían que herencia. casarse con alguien para que a través de ese vínculo pudieran heredar. Exacto. Que la historia nos muestra pues una serie de atrocidades que se han Así cometido es. contra las mujeres. Así ¿no? es, esto nos pone de cara a este tipo de situación. Ujú. Entonces tú dices, ¿cómo no podemos pensar en el género, ¿no? En el derecho a las mujeres, en la igualdad a partir de nuestras diferencias, ¿no? Porque lo real es que no, físicamente no somos iguales. Entonces- Sin embargo, debe Bueno, haber equidad. Somos ¿no? seres humanos. Somos seres Somos humanos. seres humanos, O sea, nos claro. pelan y somos exactamente iguales. Mi pregunta, repito entonces la pregunta, ¿qué hace Orlando en un Perú del año 2019, en un país donde hay una violencia contra la mujer terrible, con cifras de violaciones a menores de edad, niñas menores de edad altísima? ¿Cómo reaccionaría? ¿No? Pero claro, Yo creo él que vuelve sería- y- Yo creo que Orlando Mujer sería activista de todas maneras, ¿no? Porque ya viene con un discurso de protesta en cuanto se convierte en mujer, donde se da cuenta que no tiene, no tiene los privilegios que tenía antes por el hecho de ser mujer, Ujú. ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que ella sería activista. Acá, en este momento, de todas maneras. Ahora, acá se entiende, no solamente en esta novela, sino en otras obras de Virginia Woolf, su visión del mundo y su respuesta contestataria, ¿no? Así es. Frente a los mecanismos represivos de estas sociedades. Pero te En quería... 1928. En 1928, Claro, O sea, donde todo era mucho más gris. exactamente. Sin embargo, también podríamos considerar lo siguiente. Los radicalismos tampoco nos llevan No. pues, a posiciones muy lúcidas. Exactamente. Y me refiero a cualquier lado. A cualquier cualquiera, lado. obviamente, cualquiera de A los dos cualquiera. lados. Hay La- pruebas, ¿eh? Sí, Hay claro que pruebas, sí, Clarísimas, ¿no? totalmente. Entonces, me parece que la obra de Woolf lo que pone en el tapete es un asunto, ¿no? Por resolver, por Sí. discutir. Y tratar de Pero ponerlo no en el tiene- punto medio. Pero quizá. no, exacto, no tiene una cuota de fanatismo. Exactamente. Ahora, Evelyn participa en una obra en la que Orlando, tú dices, sería activista como mujer Sí. en el año 2019. Tú eres activista, con lo cual supongo que estás fascinada en una obra así, ¿no? Sí, me siento obviamente muy identificada. Lo primero que pasa cuando uno toma una obra de teatro es la identificación, ¿no? Ujú. Tienes que identificarte con el personaje que vas a hacer. En esta obra yo soy parte del coro. Ujú. El personaje central es el que hace Fiorella Penano. Penano, que es Orlando. Y bueno, hago roles de mujer como de hombre, pero también tengo que decir que me identifico más con el Orlando del 19 y del 20, Ajá. ¿no? Con esta mujer que dice las cosas que siente,
que es frontal. Como eres tú, ¿no? Al final de cuentas, Exactamente. digamos, uno es activista por eso. al final de Exactamente. Y el personaje está más resuelto también. Sí, el personaje está más resuelto. Y donde ella, porque además creo que Orlando lo que busca es el amor en toda su vida, cuentas. y donde ella está buscando a Shermeldin, y yo Bueno. digo, algún día también llegará Pero- mi Shermeldin. Pero vamos a ser sinceros, esta obra está inspirada en un amor real, Sí, ¿no? Que completa. es Vita Sackville Bill Sí, West, ¿no? sí. Que es el amor que tuvo Cristina, Sí, Virginia Woolf. Sí, ¿no? así es un amor. Le dedica además la novela. Se la dedica. Así Manuel, es. Evelyn, antes que acabe esta entrevista, que por supuesto podría durar más, pero luego nos castigan si nos Sí, pasamos de pues. tiempo. Nos Hay que sancionan. señalar que quedan 2 semanas. Quedan ¿no es 2 cierto? semanas que empieza a partir de mañana, porque nuestra semana, digamos, actoral empieza es de miércoles a lunes. Ok, miércoles a lunes. Entonces nos queda este miércoles a lunes y el siguiente miércoles a lunes, así que no se la pierdan, la van a O sea, pasar Hay varias súper. oportunidades. El último hay varios día días. es, el último El día, 20 de mayo. 20 de mayo es la última Es función. en el último Teatro lunes. Británico, Británico. en el Girón Villavista 527 en Miraflores. Así Eso es. es muy fácil de encontrar, todo el Sí. mundo lo sabe. Así que, bueno, ojalá haya mucha gente, seguramente que sí. Sí, Seguramente que las sí. personas siempre vamos al teatro en el último momento. Sí, qué raro. Gracias a Dios hemos tenido una buena temporada, no nos podemos quejar, pero vayan al teatro, la van a pasar muy bien, es un espectáculo hecho con mucho amor, buscando el amor, que eso es lo más importante, Seguro. lo que nos mueve a todos. La próxima vez que tenemos a Evelyn tal vez es como cantante también, Sí. ¿no? Sí. Bueno. Yo a Evelyn la vi en una obra de teatro más Jarana. Ajá. Uy, hace 1.000.000 de años. Exacto, Tolentino fue el Claro, director. Carlos Tolentino. Carlos Tolentino, que enseña acá en la UPC. Sí, sí, sí. Una obra fantástica también, de alta Sí. factura. Sí, yo siempre estoy en cosas que de alguna manera mueven un poco, ¿no? Tuviste tu gira en Nueva York también. Sí, estuve en Nueva York. Tutuma Social Club, ¿no? Sí, me están- Hemos sí, investigado. De eso podemos hablar y otras cosas. Evelyn, muchísimas Por favor, gracias cuando por quieran. tu visita Gracias a Doble ustedes. Check. Habrá muchas cosas más de qué hablar Seguro. del teatro y tu activismo político, sin duda. Por favor. Muchísimas gracias. 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 Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos, por supuesto, con nuestro siguiente entrevistado. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. Bien, amigos de Doble Check, volvemos aquí a UPC TV y esta vez lo que habíamos anunciado, Manuel, tenemos al analista internacional, analista político, Luis Fernando Núñez Bertoldo. Luis Fernando, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Nos hemos visto frente a varios micrófonos. Varios micrófonos. Y varios auditorios. Así es, así es. Ahora en UPC TV. Ahora en ¿Cierto? UPC TV. Y siempre lo hemos llamado, doctor, para hablar sobre Venezuela. Hay muchas cosas de qué hablar, por supuesto, más allá de Venezuela, pero Venezuela tenía una semana desde la pasada semana en que hubo aquel levantamiento, no golpe de Estado, levantamiento militar, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuál es su visión o su valoración de lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días? ¿Cómo queda Guaidó después de esto? ¿No? Él ya ha admitido que hubo una llamada que no fue respondida, digamos, Ya. de alguna manera, ¿no? Digamos que a partir del 30 de abril Abril, sí. se ha dado el inicio de lo que se llama la Operación Libertad, Ujú. que siendo una operación tiene un factor importante, es un proceso. Exacto. O sea, de alguna manera hay que ser prudente, no ser triunfalista, saber que en estos procesos históricos donde hay prácticamente un parto con dolor, con sangre, hay avances y retrocesos. Todas las informaciones que yo tengo es que efectivamente 4 o 5 jerarcas del régimen se comprometieron con pasarse al otro bando. Ujú. Pero como todo en el mundo es negocio, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que yo considero por supuesto ilegítimo porque no fue elegido por la Asamblea, puso unas cifras que no se podían pagar. Entonces, simplemente el proceso de ese día se cayó. Y con él, Padrino López y otros. Ahora, lo que sí no podemos dejar de reconocer es que Maduro está atravesando una de sus mayores crisis.
se ha debilitado muchísimo. Tal vez Guaidó no ha ganado todo lo que quería, pero el presidente usurpador está muy débil, está rodeado prácticamente de enemigos. En cualquier momento ha sentado un precedente que, bueno, es inédito, ¿no? No había existido una crisis de esta magnitud no había. bajo el régimen de Maduro. Y, por ejemplo, usted mencionó que habían miembros del gobierno de Maduro muy importantes, efectivamente, que habían mostrado su interés por negociar y alejarse de Maduro. Estamos hablando de negocios en dinero y en libertad. Pero uno que sí aceptó ayudar fue el general Christopher Figueroa, del SEBIN, del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el jefe de la policía política, ¿no? Claro. Entonces, es más, es depuesto rápidamente por Maduro, por un personaje, además, que es conocido por violación de derechos humanos. Así es, ¿no? Tiene su expediente abierto en la corte. Claro, estamos hablando del general Gustavo Enrique González López. Que ha regresado al cargo. Que ha vuelto, claro. Ahora, esa es una lectura bastante terrorífica, ¿no? Claro, que va a acentuar la represalia. Y te indica que Maduro está de alguna manera quedándose con un círculo cada día más pequeño. Y de donde realmente yo no sé cómo hará para dormir. Tomará pastillas, se emborrachará, porque ese mismo círculo lo va a terminar comiendo. Y Estados Unidos se ha encargado, como mencionábamos la semana pasada, Manuel, de ir sembrando muchas dudas, ¿no? Porque ya ha hablado de Padrino López, que Padrino era un hombre que se había plegado a esas exigencias. Menciona a Padrino López es John Bolton. John Bolton. Y lo hablábamos. ¿Eso es real? Es real. Han conversado por teléfono. Pero aunque no sea real, la duda ya la tiene Maduro. Han conversado por teléfono, pero esa madrugada, como ha dicho él, los teléfonos celulares se apagaron. Al menos esos números se apagaron. Esos números. Pero esto no da para mucho. O sea, en las entrevistas que yo he dado y con la gente que yo estoy en comunicación constante en Venezuela, esto es un círculo cada día cerrado. Hace rato me comentabas lo que pasó hoy. Lo de la asamblea hoy, por ejemplo, sí. hubo asamblea, no dejaron entrar a la prensa y de alguna manera, mientras la Asamblea Nacional legítima sesionaba, el Tribunal Supremo emitió sentencias contra 9 o 10 miembros de la propia Asamblea, metiéndolos en el círculo de conspiradores en la Operación Libertad. Pero qué casualidad, el jefe de la Operación Libertad, que es nada más que el presidente interino, no está en la lista. Así es. ¿Por qué no está en la lista? Porque Estados Unidos y otros países, incluyendo nuestros hermanos chilenos, han dicho, le toca un pelo a Guaidó y en 2 horas estamos ahí. O sea, la respuesta militar no es algo descabellado, es algo muy probable. Descabellado, la Asamblea hoy lo discutió, la posibilidad de invocar un artículo que permite que fuerzas militares intervengan en el país. Aunque sería un escenario a mí no me gustaría. Es un escenario bastante riesgoso porque estamos hablando de que los civiles están al medio. Pero no solo eso, además, sino quiebra una cierta unidad antichavista. Y el Grupo de Lima, en su reunión de la semana pasada, ha vuelto a oponerse a una intervención militar. Exacto. Pero a veces las circunstancias superan... Ahora, Maduro también está... En este contexto, hay un país que también juega un papel, que es Rusia. Así es. Desde su punto de vista, después de la conversación que ha tenido Putin con Trump, porque han hablado hace poco por teléfono, y Putin le ha dicho que no tiene interés de involucrarse en una situación conflictiva en Venezuela. ¿Hasta qué punto eso es un comentario, digamos, de formalidad? No, yo sí creo que es verdad. Yo creo que Rusia tiene sus propios problemas y los cancilleres se van a ver ahora la semana que viene, creo que en Finlandia, se van a reunir. Ahora, Rusia tiene ya suficiente agenda internacional con Siria, por ejemplo. Con Siria, con conflictos con los Estados Unidos para involucrarse. Bueno, en conflictos con los países limítrofes. No queremos resucitar una guerra fría. Una salida muy interesante que ha dado el presidente interino Juan Guaidó es Rusia, China, tranquilos. Yo sé que nosotros les debemos un montón de plata, para no decir otra palabra impagable, que suene fea en los micrófonos del OPC, y nosotros estamos dispuestos a reconocer esa deuda. O sea, eso es una cosa que yo me imagino que a los chinos o a los rusos dirán, bueno, nos vamos a quitar este problema de encima, porque en el fondo Maduro es un tipo realmente, y lo voy a decir con toda la subjetividad de haber vivido en Venezuela más de 20 años, es un tipo impresentable, o sea, no tiene la grandeza de un Putin, si lo podemos decir así, no tiene la habilidad de un Trump, y menos la visión geopolítica que tenía Chávez. Claro. O sea, es bastante limitado. No tengo nada contra los choferes de microbuses y combis, pero él viene de ese mundo.
no tiene los recursos pues, necesarios, intelectuales, para poder Y afrontar tú una lo situación ves en política de cada una naturaleza, de las ¿no? intervenciones. Ujú. Sí, claro. Es bruto. Es impulsivo, ¿no? Y desacertado en sus comentarios. Así es. Pero ese personaje desacertado, impresentable, hoy por hoy es el líder en Venezuela. Así es. ¿Cuál es el futuro cercano? O sea, estamos hablando de la posibilidad de una intervención militar. Sí. Sin embargo, en Venezuela también se están tejiendo otro tipo, digamos, de hipótesis, como que la implosión del chavismo, que se destruya desde adentro. Y eso podría dar la posibilidad a que las fuerzas de oposición se pudieran, digamos, ubicar en un mejor escenario. ¿Eso es, digamos, probable? Mira, para empezar, todas las encuestas indican que Maduro solo le queda el 10% de aprobación popular. Y son personas que están dentro de lo que uno llama los empleados públicos. En Venezuela hay 3,5 millones de empleados públicos. Presionados todos. ¿no? Presionados todos, muchos ya no asisten a las marchas. Ya esa pasada de lista que antes se hacía ya no funciona. Los autobuses que iban a las marchas ya no se llenan. Pero hay un 10% que vive del gobierno, sobre todo los militares. Un dato que la gente de la UPC sería bueno entender es, en todos los Estados Unidos, en todas las Fuerzas Armadas norteamericanas existen 900 generales. En Venezuela hay 2,100 generales. Increíble. Ya por ahí tú ves que algo no está funcionando o algo funciona, para callarte la boca te nombro general. Ahora, doctor. Y te doy un cargo, por sí. ejemplo, el general de los frijoles, el general de la harina, y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Bueno, los programas alimentarios que están repartidos entre las Fuerzas Armadas. Martín, no te olvides, disculpa, antes que sigas con tu pregunta, que estos militares, generales, además, que existen una cantidad alucinante, viven justamente del Estado. Claro. Y esas han sido una de las razones por las cuales ellos no se han plegado. No, y están Guaidó. cuidando sus Porque sus van a propiedades. perder sus privilegios. Claro. Absolutamente. No, mi pregunta era la siguiente, y recojo la anterior de Manuel. ¿Realmente Maduro es el líder en Venezuela? ¿O hay gente mucho más poderosa, y me atrevo a dar un nombre, Diosdado Cabello? Es el hombre que maneja el ejército. Sí. Y Maduro, lo sabemos desde la muerte de Hugo Chávez, es un hombre colocado por los hermanos Castro, ¿no es cierto? Exigido por los hermanos Castro para seguir a Chávez, y siempre ha sido finalmente una marioneta, ¿no? Ahora, mi pregunta es, Diosdado Cabello es un hombre muchísimo más poderoso frente al ejército de las Fuerzas Armadas venezolanas. Sí, el poder en Venezuela se divide, yo diría, un 30-70. El 70 lo tiene Diosdado, Claro. pero sin embargo, no quiere ser la cara visible para no quemarse totalmente. Entonces pone a Maduro. Maduro tiene, como ustedes dijeron, la simpatía de los hermanos Castro, pero los militares venezolanos confían mucho más en Diosdado Cabello. Eso es así. Además, conociendo lo que dentro de unos meses se va a destapar cuando todo esto caiga, que es el poder que tiene económicamente Diosdado, producto del narcotráfico. El cártel de los... El cártel de los soles. Claro. Quería otra vez recoger su respuesta cuando Maduro caiga. Ayer el expresidente del gobierno español, Felipe González, que estuvo en Buenos Aires, dijo una frase muy clara. Dijo, yo no quiero excusas. Cuando caiga Maduro, yo no quiero excusas. Y se refiere a la gente que lo sigue defendiendo. Y creo que se refería, por ejemplo, a su compañero de partido, José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre que ha pasado de ser, no quiero calificarlo como presidente del gobierno español, me da igual, pero a un tipo que ha colaborado con el chavismo, ¿no? Auspiciando un diálogo que ya sabíamos desde el inicio que era un diálogo, que una farsa, un papel mojado, ¿no? Un engaño, muchachos. Entonces, es eso, ¿qué va a pasar cuando no quiere excusas cuando caiga Maduro? Me imagino que lo que se refiere es que el PSOE ahora está apoyando de alguna manera al presidente Guaidó, a pesar de ese incidente con Rodríguez Zapatero, que de paso fue un presidente, no porque esté apoyando al chavismo, a mí me parece como internacionalista que fue un presidente español muy gris, ¿no? Nada, comparando por ejemplo con Felipe González. Sí, claro. Y claro, a Venezuela se le viene una prueba de fuego, que es cómo pones a gobernar un país ingobernable, un país arruinado económicamente, socialmente destruido, con problemas en cuanto a seguridad, educación, alimentación, etc. O sea, va a ser una prueba de fuego para el presidente interino, que va a tener que convocar elecciones prontamente, y para el que gane la elección. O sea, claro, los organismos internacionales, el BID, el Fondo Monetario han dicho, nosotros vamos a ayudar y apoyar económicamente. Ya lo han dicho, sí. Muchos países donde hay dinero venezolano han dicho, tenemos el dinero retenido hasta que entre el gobierno de transición. Eso va a ayudar, pero no es fácil. Venezuela ha pasado por un proceso de destrucción de los 20 años, por lo menos en los últimos 15 años. Sí. Bueno, o sea, cada vez que he podido ir a visitar a mi familia,
he visto el desastre paulatino. O sea, tú ves Todo el deterioro, ¿no? para una ciudad como Caracas, que fue una metrópolis muy importante en América Latina, muy moderna. Claro que sí. Hoy día, cualquier cosa. Las instalaciones eléctricas, que mucha gente pregunta, ¿cómo es eso que Venezuela no tiene electricidad? Bueno, la mayor represa de América Latina, aparte de alguna que queda en la frontera Paraguay, Brasil, Argentina, es la represa del Guri. Y la represa del Guri de un momento a otro dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque los chinos encontraron, gracias a unos aparatos más modernos que antiguamente había, que debajo de la represa había oro. Ah, claro. Y han roto la represa. Han parado que el agua caiga, han roto la represa para sacar oro. Con la riña sin duda del gobierno. Absolutamente, Exacto. una Ahí no, concesión sin ni duda. siquiera Bueno, planificada. ahí también hay asuntos de sospecha de corrupción. Todo eso se va a saber en su momento. Pero quería también completar lo que habían mencionado ustedes hace un momento con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello tiene el 70% del poder en Venezuela. Sí. ¿Qué estrategias geopolíticas se tienen que aplicar para desestabilizarlo? Porque no estamos hablando solamente de Maduro, estamos hablando de que hay otra persona, y quizás con más poder, Así es. que tiene, digamos, a los militares de su lado. Y que los militares confían en él, además. Lo que te pudiera comentar sobre eso es que Maduro ha estado en 2 o 3 ocasiones dispuesto a irse del país. A Cuba. Diosdado no. Probablemente, ¿no? Claro. Diosdado dice, a mí me sacarán muerto de ahí. Y es lo más probable que vaya a suceder. Mm. Ujú. El factor Leopoldo López, Ya. la liberación de Leopoldo López con la ayuda del jefe del SEBIN de su casa, el arresto domiciliario, hace un golpe muy duro para Maduro. O sea, A la yugular. a la yugular, A la ¿cierto? Y es un golpe que él no va a poder recuperar. No, Así no es un golpe que va a poder devolver ni siquiera con ¿no? el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de varios parlamentarios de la oposición, bueno, entre ellos Henry Ramos Alú, por cierto, que fue candidato en las últimas elecciones amañadas, Así es, ¿no? así es. Leopoldo López va a seguir siendo un factor importante pese a estar ahora mismo en calidad de huésped en la Embajada Española. Sí, yo sí creo que es el preso emblemático. O sea, la mayor pesadilla que le pudo pasar a Maduro es verlo en la Carlota, en la base Claro, militar, ujú. al lado de Juan Guaidó. O sea, eso indica que se le está desmoronando el castillo de naipes o el esqueleto en el que él se apoyaba. Ahora, Leopoldo, que es un hombre inteligente, ha dicho, en este momento, la figura descollante, la figura de la historia, es Juan Guaidó. Ujú. Y yo estoy en otra figuración, como está María Corina y como están otros líderes de la oposición. El referente es Guaidó desde el 23 de enero, que juró como presidente. Pero para muchos analistas, que Leopoldo López haya ido a la Embajada de España representó un golpe para la iniciativa, digamos, de la Operación Libertad que le da a Guaidó. Porque la gente lo quería ver en las calles. Lo otro fue un síntoma de debilidad. Lo que tengo entendido es que Leopoldo le iban a dar inmediatamente orden de aprehensión otra vez. Ujú. Entonces prefirió irse a la Embajada de España, porque tiene nexos familiares con España. Intentó primero en Chile, pero la Embajada de Chile ya está llena de Claro, huéspedes. hay dos más, ¿no? Sí, con sus familias. Claro. Entonces, vamos a terminar tal vez la entrevista como comenzamos. La Operación Libertad es un proceso. Ok. Cada hora... No ha muerto eso. No ha No ha muerto, cada hora la situación cambia. Tengo entendido que va a haber una reunión importante el 14 de mayo, pero hoy yo le decía a mis alumnos, no estoy seguro que esto llegue el 14 de mayo. Así. O sea, los desarrollos Hay que estar son muy atentos. acelerados. van sobre todo en las noches. Ujú. En el interior del país, por ejemplo, el 30 de abril y el 1 de mayo, las fuerzas civiles salieron y no fueron reprimidas por los guardias. Eso solamente sucedió en Caracas. A diferencia de lo ocurrido lo que hace vimos con varios las meses, ¿no? tanquetas. Claro, claro. Lo que tú aciertas diciendo. Recordemos que en 2017 más de 200 muertos Así tuvimos es. en la calle. La consigna de Guaidó en la Operación Libertad ahora es calle, calle y más calle. De acuerdo. Ahorita está con lo que llamamos los paros escalonados. Exacto. Consigue todavía audiencia en los sectores medios y mandos Ujú. del alto militar. Interesante Es un diferencia proceso. con lo ocurrido cuando la oposición era liderada por Enrique Capriles, ¿no? Que Sí. él dejó la calle y fue criticado incluso por mucha gente dentro de la oposición, como Por María Corina supuesto. Machado, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que ustedes mencionaron hace rato. En el 2017, la única forma en que salimos de la calle
fue cuando inventaron aquel engañar a muchachos que eran las mesas de diálogo. Claro. Y vimos que eso tampoco tenía ningún Nada. sentido. Ahora, esto es bien interesante para los estudiantes de comunicación social, porque el periodista no duerme. O sea, se puede acostar de repente a la 1 de la mañana y sabe que a las 4 de la mañana hay noticias frescas sobre el caso venezolano. Ahora, para terminar, el papel de Estados Unidos acá es determinante. Determinante. Mike Pence ya se ha pronunciado, vicepresidente de los Estados Unidos, y ha Todos dicho que involucrados, ¿no? están ofreciéndole a Sí. los militares venezolanos una serie, digamos, de beneficios Así si es que ellos abandonan Ya lo han a hecho Maduro. además, con uno, ¿no? Con el de Celín. Y el reloj Sí. electoral norteamericano indica que el señor Trump no claro. desea tener esto en pleno proceso electoral. O sea, esto tiene que tener Definirse ya. Lo puede beneficiar mucho el proceso. Absolutamente. ¿No? Sería un En triunfo, eso, ¿no? sí. Así Que se es. podría adjudicar. Sin duda. En fin, Manuel. Doctor Luis Fernando Núñez Bertoldo, le agradecemos mucho que haya venido acá a la Yo cabina de encantado de estar Doble acá. Check, que se transmite vía UPC TV. Así Le es. mando un gran saludo a la emérita decana de esta facultad, a la cual le tengo un aprecio enorme. Me ha invitado varias veces a ser profesor acá. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no tengo. Va a seguir insistiendo, ¿sabes? Va a seguir Voy a- insistiendo, ¿eh? Es un amor que tenemos ella y yo. Ya. Con permiso de su familia. Muchas También, gracias. y también lo volveremos a llamar aquí en Doble Check para sin duda seguir hablando de Venezuela. Es tema un muy doble importante. Y también de temas Es un locales, doble ¿no? check, por Con supuesto mucho que sí. Muchas gracias. Gracias. doctor. Manuel. Bueno, Martín, hemos tenido una jornada bastante interesante, la presencia de Evelyn Ortiz, hablando de Orlando, esta Así es. obra de teatro que habla justamente sobre temas de género, la reivindicación de la mujer, y con el doctor Núñez Bertoldo sobre el tema de Venezuela, que esperemos que pronto tenga un desenlace democrático. Así es. Tendrá un doble check. Doble Check. Doble check. Pues Bueno, bien, nosotros- nos quedamos hasta la próxima semana Hasta la próxima semana con nuevos invitados. con nuevos invitados. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Sintonicen Doble Check la próxima semana vía UPC TV. Hasta luego. Hasta luego.